con la venia del pueblo mexiquense, con el permiso de la mesa. Evidentemente, lo que estamos aquí presenciando, y creo que todos estamos conscientes de una situación muy clara, que somos un régimen presidencial, una república presidencial, no un régimen parlamentario, y que el planteamiento que se hace con las obvias prisas de por qué se quiere sacar en este momento, pues es en una lógica política con carácter preventivo para evitar que una alianza que aún no termina de consolidarse pues pueda tener vida, pueda nacer. Y pues recordando las palabras de un sabio muy querido por el pueblo de México, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice: cuando no se reparte bien el botín, suele haber motín. Y pues se entiende que lo que se está buscando es lograr salvaguardar no un interés popular, no hablemos a nombre de la democracia, del pueblo mexiquense, porque esto no está nada inspirado en las demandas sociales. Quienes caminamos las calles, quienes andamos casa por casa, jamás nos hemos encontrado a un ciudadano que nos diga: oye, ¿cuándo se va a aprobar un gobierno de coalición? Oye, estoy muy interesado en lograr que se consolide el gobierno de coalición en el Estado de México. Hubo un candidato fallido en el 2018 llamado Ricardo Anaya que lo planteó y realmente no tuvo eco su propuesta a nivel de la sociedad. Obviamente, a nivel de las cúpulas, a nivel de la repartición de los privilegios, en los partidos políticos tradicionales hay mucho interés en los gobiernos de coalición porque es la manera de amarrar a un gobernante, y es impresionante darte cuenta pues que ni el propio partido político puede condicionar el actuar del Ejecutivo, pero con esto se está planteando que sí, que otros partidos políticos puedan condicionar al gobernador, gobernadora en su actuar. Bueno, lo que quiero también comentar es que este decreto que reforma y adiciona el Código Electoral del Estado de México, en los términos que se encuentra establecido, estamos ante el opuesto al principio que se está planteando de lograr pues que haya una mayor representatividad. Estaremos dando por inaugurada la época de la democracia mexiquense, en la que los acuerdos de los partidos políticos estarán por encima de las facultades de los propios poderes ejecutivos y en la que los espacios de conducción de la vida pública de nuestro Estado se concebirá como un botín que repartir, antes que como herramientas para la transformación de la vida pública de nuestra entidad. Y recordando la palabra democracia y su etimología en el griego antiguo, pues demos se refiere al pueblo, referimos al pueblo, y kratia o kratos nos referimos al poder en el pueblo. Entonces, en ningún aspecto de este planteamiento, de estas iniciativas, de este proyecto de dictamen, viene establecido el sentido de democracia de otorgar el poder al pueblo, sino de otorgar el poder a unos cuantos partidos políticos que tienen el interés de salvaguardar acuerdos cupulares. De un plumazo, a cargo del Partido Acción Nacional, estamos abriendo la posibilidad legal de transgredir los principios constitucionales que rigen a la función pública, que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes auxiliares en la materia, son los de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, mismos que se encuentran previstos en el marco legal de nuestro Estado. Si bien es cierto que los partidos políticos son uno de los medios a través de los cuales las ciudadanas y los ciudadanos podemos acceder al ejercicio del poder público y la toma de decisiones en la conducción del país, tal y como lo señala nuestra Carta Magna y las leyes en la materia electoral, también resulta claro que dichas personas, al asumir alguno de los cargos a través de la vía de la elección popular, adquieren la investidura de servidores y de servidoras públicos, sujetándose a un régimen diverso al de las responsabilidades civiles en su carácter de ciudadanos y ciudadanas, y responsabilidades partidarias como militantes y simpatizantes de algún partido político, siendo este el relativo a las responsabilidades administrativas como parte de la función pública. Al respecto, resulta oportuno señalar la jurisprudencia 19/2015, denominada culpa in vigilando. Los partidos políticos no son responsables
por las conductas de sus militantes cuando actúan en su calidad de servidores públicos, aprobada por unanimidad por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De dicha jurisprudencia se pueden observar dos elementos medulares en relación a las personas servidoras públicas y los partidos políticos. Primero, los partidos políticos sí tienen responsabilidad sobre el actuar de sus militantes y de sus simpatizantes, toda vez que se encuentran obligados a velar porque sus acciones se ajusten a los principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad. Segundo, las personas servidoras públicas, en el ejercicio de su encargo, no pueden estar sujetas a entes ajenos a la propia función pública, como son los partidos políticos, pues ello atentaría contra la independencia que debe caracterizar al Ejecutivo. Adicionalmente, al consultar las sentencias que dieron lugar a la aprobación del citado criterio jurisprudencial, es de resaltar que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia ha dejado de manera clara que existe una separación de las esferas de la función pública y de los partidos políticos, en virtud de que algunas de las personas servidoras públicas que ostentan cargos en alguno de los poderes de la nación y los diferentes niveles de gobierno son representantes populares que acceden a dichos cargos a través de su postulación por alguno de los partidos políticos con registro ante la autoridad competente. No obstante, el artículo 74 bis que se agrega al Código Electoral supone que los partidos políticos podrán negociar la manera en la que participarán de las secretarías de gobierno, órganos desconcentrados, descentralizados o equivalentes. Ya veremos cómo redactan estos acuerdos, cuánto porcentaje de titulares les habrán de tocar a cada uno. El principio de desconfianza atraviesa esta propuesta, pues sin lugar a dudas, algo les ha de haber fallado en las administraciones a las que llegaron coaligados en las elecciones previas, que hoy tienen que obligarse a cumplir sus acuerdos, pues como ya lo decimos, con botín ya no habría motín. Y hay que recordar, en el 2017, si existiera esta ley que se pretende aprobar, este dictamen que se pretende aprobar, pues en 2017 ya no se hubiera logrado consolidar el gobierno encabezado por Alfredo del Mazo, porque no le cumplió a sus aliados. Más interesante será ver cómo el Tribunal Electoral del Estado de México habrá de resolver hipotéticos casos hasta ahora, en los que los partidos políticos, a través de sus órganos competentes, presenten controversias, porque la persona titular de un poder ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones legales, nombre a una persona servidora pública no afín a su partido y su proyecto como encargada de cualquiera de las secretarías de gobierno, órganos desconcentrados, descentralizados o equivalentes. Finalmente, en relación a este proyecto de decreto, tengamos en cuenta que en la redacción incluye la figura de coaliciones, reitero, y como mencioné en las reuniones de trabajo de la comisión, las legislaturas locales no contamos con las atribuciones para modificar el régimen jurídico de las coaliciones, salvo para dar condiciones de coherencia y congruencia en la legislación electoral del Estado de México, sirva de sustento lo establecido en la acción de inconstitucionalidad 50/2016 y sus acumuladas 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/2016, que se cita: si en la legislación electoral de los estados se prevén, entre otros aspectos, los requisitos para formar coaliciones, la definición de coalición, los tipos de coaliciones, parte del contenido de convenio de coalición, el acceso a radio y televisión y el tope de gastos de campaña de las coaliciones, la representación de la coalición ante los consejos electorales y las mesas directivas de casilla, las reglas conforme a las cuales deberán aparecer los emblemas de las coaliciones en las boletas electorales, las modalidades del escrutinio y el cómputo de los votos y la obligación de cada uno de los partidos integrantes de la coalición de registrar listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Debe declararse inconstitucionales en virtud de que las legislaturas locales no tienen facultades para legislar sobre los mismos, es decir, no existe competencia residual de los estados en estas cuestiones. En cuanto al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Gobierno de Coalición, el cual reglamenta la figura prevista en nuestra Constitución local, sostengo
que es necesaria su expedición, no obstante, se considera necesario especificar las cláusulas mínimas que integrarán el convenio de gobierno de coalición, toda vez que en el artículo 6 de la presente propuesta se mencionan de manera muy genérica. Si bien es cierto que los artículos 9, 10, 11 y 12 establecen con cuántos votos se puede aprobar el gobierno y ratificar los nombramientos, y solo en caso de no ratificación en una primera oportunidad establece una periodicidad, la propuesta de ley no prevé la solución de un escenario en el que las propuestas sean rechazadas por una segunda ocasión, lo que supondría una parálisis gubernamental sujeta a la decisión del legislativo. Finalmente, se considera que la ley que se está por dictaminar no contempla mecanismo que permita a ambos poderes permanecer en interlocución y, de dicho modo, dar cumplimiento al programa de gobierno y convenio respectivo, canal que debe encontrarse previsto de manera concreta en la ley que habrá de regular al gobierno. Estimadas diputadas, diputados, pueblo mexiquense, les invito a que reflexionemos nuestro voto y a que estemos atentos como pueblo de lo que aquí habrá de pasar. No aprobemos un dictamen con dos proyectos de decreto, pues ello sería anteponer los intereses de sus fuerzas partidistas, pensándose futuros gobernantes y queriendo garantizar tener sus espacios en las administraciones públicas. Pero recordemos, nuestra labor legislativa tiene como fin último el promover la paulatina mejora de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las personas mexiquenses y quienes transitan en nuestro Estado, y ese fin debe apegarse a los principios emanados de nuestra Carta Magna. Agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, diputado Montoya.